gracias a todos ustedes. En realidad creo que ha habido algunos problemas del local, pero en fin, ya lo salvamos. No es la primera vez que vengo a San Marcos, he venido en otras ocasiones. Como político me parece que esta es la segunda vez. Trataremos de hablar de varias cosas. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos? 30 minutos. Trataré de reducir lo que quiero. Es que lo que quiero decirles en poco tiempo, pero a veces no hay tantas oportunidades como para hablar con jóvenes que van a ser de acá unos años profesionales, y de unos años más van a ustedes ser los futuros administradores y gobernantes del país, que en realidad uno quisiera agarrar unas 3 horas y discutir, conversar con ustedes, porque son pocas esas oportunidades que hay. Vamos a hablar un poco de educación, pero también vamos a hablar un poco de lo que es la coyuntura política, la coyuntura mundial, la coyuntura regional, la nacional, y si quieren también tocamos el tema abordamos el tema de la unidad, también lo abordamos. En cuanto a la coyuntura mundial, ¿dónde estamos parados ahora? Estamos parados en un mundo que se está transformando. En el siglo pasado terminó la Guerra Fría y cayó el muro de Berlín, el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética se desmembró, implosionó, y hubo una coyuntura en la cual el bloque vencedor dominó el planeta. Esa coyuntura ha terminado y ahora están surgiendo nuevos países emergentes como son los BRICS, que es Brasil, India, Rusia, China, y ahora están también surgiendo Corea del Sur, Singapur e Indonesia. Están surgiendo nuevas economías que están, se calcula en unos cuantos años, van a hacer en el Producto Bruto Interno, van a ser superior al grupo de las 7 potencias industrializadas del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos predecir en principio cómo va a ser el planeta de acá a 20 años. No sabemos cómo va a ser. No sabemos si el dólar va a seguir siendo la moneda mundial. Hay una crisis financiera mundial. Estados Unidos ha dicho que va a poner $1 billón en la economía mundial, de tal manera de que todos los países paguemos de alguna manera la crisis norteamericana. Europa, la Unión Europea está pasando por una crisis tremenda. Se habla inclusive de que pueden separar de la Unión Europea países como Portugal, Grecia, España, y se habla de que esos países tendrían que salir de la órbita del euro. Es decir, estamos viviendo entonces un mundo cambiante en el tema político y con nuevas amenazas como es el cambio climático, que está ya creando problemas en la naturaleza, en la agricultura, etc. Y los países que primero van a sufrir estos efectos nocivos son los países sudamericanos. Lamentablemente el Perú ya lo está sufriendo con un proceso de pérdida de recursos hídricos, en los deshielos que se están dando en los glaciares andinos. Esa es la situación, digamos, bastante resumida de lo que se vive en el mundo. En la región latinoamericana habíamos salido de lo que era un proceso de guerra fría que marcó en todo el continente una contradicción entre la izquierda y la derecha, y que en muchos casos llevó a conflagraciones internas de países hermanos, y que ahora todos vemos, ¿no?, las secuelas de esa violencia que vivimos en el pasado. Por eso nosotros creemos que Latinoamérica del siglo XX, del siglo XXI, debe estar libre de las guerras ideológicas, debe estar libre de las presencias militares de otros países, y debe aprender a resolver sus problemas internos a través de la integración regional. Por eso nosotros no creemos en que se debe construir un eje del Pacífico para enfrentar al eje del Atlántico. No creemos que hay un eje del mal y un eje del bien en Latinoamérica. Y ya entrando al contexto peruano, criticamos la política internacional que ha venido llevando este gobierno, en el cual el eje de la política internacional no han sido los intereses nacionales, han sido simplemente ideologías, afinidades, desavenencias, problemas de dimes y diretes entre presidentes que han marcado en estos pocos años
las relaciones con diferentes países latinoamericanos. Ha sido años que se han perdido de integración y que nosotros lo criticamos y nosotros vamos a corregir esto. Una vez que seamos gobierno, vamos a establecer las relaciones internacionales en base a los intereses nacionales y dentro del marco de lo que es la integración regional. Bien, entonces ya estamos en el Perú. El Perú es un país muy rico, tal vez excepcionalmente rico. Somos un país que fue hasta la época de los incas un país agrario y después, a partir de la colonia, el virreinato y la república se convierte en un país minero. La principal actividad económica del país es la minería, la gran minería que genera utilidades por encima de los 18.000 millones de dólares y que en estos momentos el Perú vive de esa minería. También otra de las actividades importantes en el Perú que mueven la economía nacional son las remesas de casi 3 millones de peruanos que salieron en los diversos gobiernos de Fujimori, García, Toledo, etcétera, a buscarse un futuro porque no lo encontraban en su tierra y están regresando platita a sus familias. El Perú vive de eso. El Perú ha abandonado lo que es la educación, las transferencias tecnológicas, la cultura, el patrimonio cultural, el acervo cultural, porque no vive de la educación. Dentro del ordenamiento mundial hay países que se han especializado en fabricar ideas, inventos, en cultivar la inteligencia y dominar el mundo a través de la tecnología. Y hay otros países que han sido relegados a una situación de primario exportadores, venta de recursos naturales y simplemente vivir de lo que Dios puso, la naturaleza puso en nuestra tierra. Esa es la situación del Perú, la situación en general de Latinoamérica, pero con una diferencia en el Perú con respecto a Bolivia, con respecto a Ecuador, al Brasil, Argentina, etc. En el caso del Perú, desde la década de los 90, con la llegada de los Fujimori al Perú, el Estado renunció a la propiedad de los recursos naturales. Esa es la gran diferencia con el resto de países primarios exportadores. Los países que venden recursos naturales son propietarios de los recursos naturales. El Perú no es propietario del recurso natural. Es por eso que cuando se dice el gas no debe exportarse y va el gobierno al Cusco, a Urubamba, a Quillabamba, a decir que no se va a exportar el gas, eso es lo que dice el gobierno, que no es el dueño. El gobierno, en la práctica constitucional y constitucionalmente, es el guardián de los recursos naturales. En palabras, en jerga, es el guachimán de los recursos naturales, pero no es el propietario. Es como que yo cuido los carros que están abajo, pero yo no soy el dueño de los carros. Yo los cuido hasta que venga alguien a sacar un carro y me pague el alquiler o la guardianía. En esa condición ha quedado relegado el Estado peruano. Es por eso que el Perú no solamente es un país primario exportador, sino tiene una estructura colonial, porque es la misma praxis de la colonia. En la época del coloniaje, la capital del Perú, que era el Cusco, se trasladó a Lima porque tenía el puerto del Callao, para poder exportar, sacar todos los recursos hacia la metrópoli que era España, que después fue Inglaterra y que después fue Estados Unidos y por último es el gran mercado mundial. Por eso la capital se traslada a la costa. Es decir, el fruto del potencial energético y de todos los recursos naturales que tiene el Perú no es el Perú, sino es el gran mercado internacional.